Comenzamos, Juanca, si querés dar una presentación un poco de Capacita y comenzamos. Nada, bienvenidos a todos los que que están acá presentes. Gracias por tener esta oportunidad de estar con nosotros y gracias por su tiempo. Hoy tenemos una exposición polémica, ya me gustó el término que le dio Pablo y pues nada, aprender de ustedes. Aquí yo vine en modo estudiante, así es que adelante. Muchas gracias, Juanca. Gracias, Juan Perfectísimo. Diego. Bueno, Ale. Perdón, Bueno, vamos. antes de iniciar, no sé, que en Sí. el chat nos digan de dónde nos acompañan, porque veo que Sí, pusieron excelente. hola, buenas noches y me imagino que están en México o en Argentina. Los que estamos en Costa Rica, nada más que pongan ahí de qué país Excelente, estamos excelente. para conocerlos. Somos varios. Pueden poner incluso, Juanca, también a qué se dedican o su función, su cargo, si son de una organización, de una empresa, si son profesionales. Es muy interesante saber porque estas metodologías se están utilizando en distintos ámbitos, de eso vamos a hablar. Así que nos viene muy bien saber el sector, la industria, también su cargo, su función. Excelente. Desde el Grupo Excelente. Mutual, Muy bien. desde Emerson, Costa Rica. Grande, Marco. Muy bien, Federic. PM, vamos a hablar de ahí. Juan Carlos es Project Management. Muy bien. Ahí Darío de Argentina. Bienvenido. San José de Costa Rica. Ciani, Fitco también. Yoli, bienvenido. Daniel, bienvenida, perdón. Daniel, también de Costa Rica. PMO también, perfecto. Muy bien. Excelente. Perfectísimo. Gran presencia tica. Tirso desde España. Son la 1 de la mañana, si no me equivoco. Me parece que tienen 8 horas de diferencia con Costa Rica. Bien, Tirso, madrugando, desvelado ahí. Vamos a hacer valer este tiempo, Tirso. Muchas gracias. Muy bien, ahí también de la Función Pública, Ministerio de Educación, Industrial, grande Javier. Muy bien. Natalia, Gestión del Cambio, excelente ahí de Change Management, buenísimo. Una colega de Change Management. Grande. Así es. Así es. Bueno, comenzamos Estamos. entonces esta charla, debate, y todos los que quieran entrar dentro de este debate están bienvenidos, porque esto es Lean versus Agile versus Design Thinking. ¿Y qué vamos a hablar en este día de este versus? Vamos a hablar mucho y en detalle en sí de cuándo utilizarlos. No vamos a hablar tanto de en sí qué es cada una de ellas, no vamos a ser central de esto, sino de esta problemática que pasa mucho en las organizaciones, en las empresas de hoy, que nos llaman y nos dicen: tenemos equipos que están haciendo design thinking, tenemos equipos que están haciendo agile, tenemos equipos que están aprendiendo metodologías lean, pero ¿cuál debemos utilizar? ¿Cuál es la superadora? ¿Qué tenemos que usar al mismo tiempo? Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, porque creo que es una problemática muy, muy actual. O sea, esta es una problemática que nos pasa cada vez que nos acercamos a ayudar a alguna organización, a alguna empresa, que nos dice cuál tenemos que usar, porque tenemos varias al mismo tiempo y es un caos. O sea, se termina convirtiendo en un caos. Y haciendo una analogía, esto es como si uno se quiebra un brazo, tiene un problema en el estómago y al mismo tiempo tiene alguna enfermedad viral. Y empieza a tomar muchos medicamentos y tiene como que tomar 10 medicamentos y al final tal vez uno contrarresta al otro. Lo que vamos a ver es realmente qué medicamento tenemos que tomar y si al final hay que tomar un medicamento o no, o tenemos que hacer algo muy a medida. Eso es lo que vamos a hablar durante este día. Y Pablo, te dejo que arranque. Bueno, quiero empezar polemizando con vos, Ale, y no se asuste la audiencia, por favor, pero es un método que vamos a utilizar, ir discutiendo entre nosotros, puntos de vista, como para sacarle un poco más de jugo. Y yo creo que no es algo de ahora, yo creo que hace muchos años que en el mundo de las organizaciones siempre existió el problema de qué metodología tenemos que implementar para mejorar nuestro desempeño. La gran diferencia, creo, Ale, es que como todo lo que estamos viviendo hoy, todo es exponencial. Entonces, quizás antes las organizaciones se debatían o se confundían entre implementar 3, 4, 5 distintas metodologías de gestión, y hoy quizás son muchísimas más.
Acá estamos viendo 3 en el título, pero vamos a terminar mostrando un gráfico que va a mostrar Ale, que parece el subte de Londres, o de Francia, no sé cuál es el más complicado, pero van a ver que se desprenden una cantidad enorme de metodologías. Como todo hoy, todo es abundante y todo es exponencial, eso hace más difícil identificar qué es lo que necesitamos. Pero un poco lo que vamos a tratar de ir conversando es que, en el fondo, lo que siempre estamos buscando es ver qué es lo que nos puede ayudar a mejorar, ¿no? O sea, que comparando con la situación actual, que tenemos determinados problemas, qué es lo que tenemos que hacer o tenemos que implementar para mejorar nuestra performance, ¿no? Lograr los objetivos, estar de alguna forma mejor en el mercado o mejor internamente, o sea, ya vamos a ir conversando, pero en el fondo, todo busca esto finalmente, ¿no? Así que vamos a comenzar. Nosotros somos de Argentina, si no se dieron cuenta por nuestra tonada. Disculpa si usamos alguna palabra o término que no entiendan, por favor nos avisan, nos frenan, nos piden ahí en el chat que aclaremos alguna palabra, algún argentinismo. Estamos trabajando ya hace 2 años en varios clientes de Costa Rica desde Capacita, con lo cual tenemos el corazón tico, como decimos, pero se nos escapa nuestro lenguaje argentino, así que disculpa si no entienden de algo, nos preguntan. No vamos a abundar en nuestra trayectoria, antecedentes ni demás, sino nos pueden buscar en nuestras redes para seguirnos y ver a qué nos dedicamos. Hoy creemos que no estamos en un mundo de credenciales, estamos más que nada en un mundo de aquellos que puedan agregar valor y sepan resolver problemas, ayudar a personas o a empresas a desempeñarse mejor en lo que hagan, ¿no? Así que estos 2 humildes conductores van a tener hoy el honor de presidir este debate, ¿no? Al cual los invitamos, como dijo Ale, a que ustedes sean parte. Bueno, Ale, yo pensé que el problema era tratar de entender VUCA, pero acá ya veo que hay algo nuevo, ¿no? O sea, esto, ¿esto trae también alguna confusión? Y sí, ya empezamos con una de las problemáticas que todavía no habíamos, algunos todavía no habían llegado a entender qué era esto de Podemos VUCA. preguntar en el chat si alguien no conocía lo que era el término VUCA. Por favor, sin vergüenza nos ponen en el chat, nunca escuché el término VUCA. Como ven, es de la década del 80, ¿no? Pero, por favor, si alguien nunca había escuchado qué es VUCA, por favor nos ponen en En el chat. español también puede ser VICA, que muchos lo escribían VICA, porque es en inglés lo de uncertainty. Y perfecto, Bani, Daniel, que no se conozca es porque es un término que se acuña desde la crisis que tenemos sanitaria del COVID-19, o sea, es un término que viene con la aceleración que está ocurriendo ahora desde 2020. Y algo que nosotros hablamos muy en detalle es hasta lo que es 2019, cuando a Pablo o a mí nos preguntaban por innovación, nos preguntaban organizaciones que querían poner esta cereza en el pastel, esta frutilla en el postre, como lo decimos los argentinos, que es este extra dentro de la innovación. Pero hoy por hoy hay un cambio de paradigma que quien no innova muy probablemente quede fuera del mercado. Y esto lo podemos ver con las empresas que están en el Standard & Poor's 500, cómo van cayendo a lo largo del tiempo y van siendo otras empresas, van siendo otras empresas, van siendo otras empresas. Y hoy por hoy, la crisis que tuvimos sanitaria del COVID-19 nos pone muy entredicho y nos marca completamente que esto es una realidad. Es una realidad que tenemos esta volatilidad, que es incierto, que es complejo y ambiguo el mundo. Obviamente, ya el mundo VUCA es algo que ya es algo natural, ya lo vivimos como algo natural. Pero ahora entramos en otro mundo todavía más complejo, porque no es lineal, y voy a ir entre medio, es no lineal, y esto lo aprendimos gracias al COVID, porque aprendimos rápido la exponencialidad. 1 caso, 2 casos, 300, 400, 500, aeropuertos cerrados, países cerrados. La no linealidad. En 10 días se cerró todo. Todo el mundo estaba completamente cerrado. Ansiedad por estas nuevas metodologías, todo esto que pasó, incomprensible para muchos, y con una fragilidad de que todo puede romperse en nada.
Por eso, sí o sí, vamos a necesitar de estas metodologías ágiles. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Pablo, no sé si querés sumarle a esto. No, comenzamos con esto porque tenemos que entender en el marco que estamos viviendo, en el marco en el que ustedes se están desempeñando como personas, como profesionales, y en el marco que están actuando las organizaciones. O sea que esto es la causa de lo que vamos a hablar ahora, y de que por qué está la búsqueda de incorporar nuevas formas para entender esta realidad y desempeñarse. O sea, acá el juego es: bien, todo esto está pasando y cómo nos movemos nosotros en este contexto. Con lo cual, tanto que se escucha hoy de la flexibilidad, la adaptabilidad, es a raíz de esto, ¿no? Que bueno, lo tenemos que buscar cada uno en hechos muy concretos y cercanos, porque visto así parece muy a la distancia, ¿no? Por eso lo que decía Ale de que COVID, a través de las métricas de contagio, nos hizo ver algo muy, muy concreto. Estamos hiper recontraconectados, por si nos quedaba alguna duda, globalmente, y que estos fenómenos que Nassim Taleb los denomina cisne negro, es decir, son fenómenos que no son predecibles, vienen a romper un poco con la lógica de la planificación estratégica, ¿no? Esto de, bueno, poder planificar a largo plazo. Realmente todos los tiempos se han acortado. Nosotros con Ale trabajamos en el ámbito de la planificación, y los métodos vemos que todo el tiempo están haciendo foco en más corto plazo, ¿no? Y no significa no mirar hacia el largo plazo, pero sí ser mucho más reactivo, no desde la espera y de la pasividad, sino de tener formas de determinar cambios más rápido, ¿no? No grabar en piedra lo que vamos a hacer, porque claramente el mundo puede cambiar muy, muy rápido. Así que en ese marco es que estamos planteando esto, y nosotros aclarar que venimos del mundo de la administración, estamos formados como consultores y con experiencia en una mirada global del negocio integral, venimos del mundo de la estrategia, de la innovación y del change management, y con lo cual nuestra mirada siempre es integral, ¿no? No tomamos nada parcial, y vamos a hablar también de dónde vienen estas metodologías, porque surgen en algún lado, tienen un origen, y luego se fueron diseminando como un virus positivo, porque vamos a terminar dando algunas conclusiones, pero vamos a entender de dónde vienen, dónde sí funcionaron, y dónde después podrían llegar a hacer algún tipo de ruido, ¿no? Perfecto. Y bueno, y arrancamos primero que todo con nuestra hipótesis, que Primero, que son joven que estabas confusas. ahí en la foto, quiero decir. Sí, igual es la pandemia, es la crisis del COVID. Ahí la tenemos. 19 de marzo de 2020. Lo más gracioso que fue en 2019 esa foto. Pero bueno, dicho esto, observamos que son confusas entre sí, se utilizan mal, se utilizan cuando no tiene que ser. Y me voy adelantando un poco a lo que vamos a ir escuchando a lo largo de esta sesión del día de hoy. Muchas veces se necesita utilizar Lean y nos llaman para Design Thinking. Muchas veces equipos de Agile no utilizaron Design Thinking para pensar de antemano. Algunas veces se quiere utilizar Lean cuando todavía faltaba un comienzo de Design Thinking, y así sucesivamente. Entonces, y casi que me voy adelantando para cuando lleguemos más al final, vamos a tener que aprender de todas, utilizar todas y saber cuándo utilizar cada una de estas. Hay una frase que me gusta mucho, que es la varita mágica no hace al mago. Y significa que las metodologías vamos a tener que utilizarlas nosotros con esa ciencia de ese momento. No es la magia la que la hace la varita mágica, sino el mago. Y ustedes, cada uno de los presentes, con sus organizaciones, van a ser los magos que van a desarrollar en su industria. Así que vamos a arrancar con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué versus? Ya pusimos un título que está poniendo en las metodologías enfrentadas. Versus significa enfrentado, ¿no? Entonces vamos a empezar a desarrollar esto de por qué decimos que hay un versus. Y vamos a ver si realmente hay un versus, ¿no? A nosotros, lo que decía Ale, nos sucede que estamos viendo que en algunas áreas están formándose en alguna metodología. La organización puede estar también formando a toda la empresa en otra metodología,
Y acá sí vemos como algo medio marcado entre especificidades de áreas, ¿no? Las metodologías ágiles, por ahí los equipos técnicos, generalmente de desarrollo, de áreas de IT, de sistemas, de software y demás, están trabajando con esto. Ya hay demasiada diseminación de este método en esos sectores, con lo cual es muy raro que no encontremos que al menos sepan de esta metodología. Después, equipos de producto, o puede ser más de la parte de industrial o manufacturera, vienen también con el tema de la formación Lean, que ahora vamos a ver, es de hace mucho, desde hace mucho, tiene un origen en los 80, vamos a ver. Y bueno, y aparece el Design Thinking, que también parece que está de moda, y también viene de la década, antes todavía hay orígenes del Design Thinking de la década del 60, ¿no? Pero viene del mundo del diseño. Entonces ahí es donde empieza a ver como, bueno, tengo que formar a todos en todo, está bien que algunos se formen en una cosa, cómo interactúan, dónde están los conflictos. Nos ha pasado en reuniones así de diagnóstico o en conversaciones con un cliente dentro de un proyecto donde surge esta inquietud. Y bueno, vamos a ver si la pregunta esta que está acá al final está bien. ¿Hay algo que es correcto o incorrecto? Vamos a desarmar esto, ¿sí? Vamos a desandar este concepto, a ver si se trata de que esté correcto o incorrecto, o no importa, y todo esto sirve, ¿verdad? Sigue entrando gente, así que vamos saludando. Sí, yo voy Sumando. admitiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, como se trata de un tema que planteamos con la hipótesis de que hay confusión, vamos a ir a la fuente de búsquedas del mundo, ¿no? O sea, ¿qué está buscando la gente en el mayor buscador del mundo, que es Google? Así que utilizamos acá una página que poniendo un término, nos indica las mayores búsquedas que existen en cada tipo de, en este caso, comparaciones. Entonces, miren, vamos a ver, voy a ir marcando, Ale, los más buscados, ¿sí? Sí, Nosotros ponemos el término de Design Thinking, entonces quiere decir que en Google se buscó el verde, en cada categoría el verde más oscuro es el término más buscado, ¿sí? Entonces acá es interesante que con Versus lo que más se buscó fue Design Thinking versus el pensamiento sistémico, que en nuestro mundo, en el mundo de la administración, de la gestión, de los negocios, es algo muy potente, que tiene además mucho desarrollo, tiene muchos expertos, muchos autores. Entonces, acá también se plantea un versus que no es correcto, digamos, no es que es el design thinking versus el pensamiento sistémico, ¿no? Realmente no hace falta así contrastarlos, es. son cosas diferentes. Así que El segundo ya es parte de la charla, si parte de la notamos, charla, que es o sea que Design hay Thinking alguna versus duda, Agile. ¿no? Claro, hay alguna duda, interesante. Después quería marcar aquí, en el AM, por ejemplo, es Design Thinking a innovación, o sea que se asocia Design Thinking a la innovación, y esto es correcto. Y acá también, fíjense que se asocia Design Thinking y Agile, ¿no? Y sí, Design Thinking está enmarcada como una metodología ágil, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más de detalle, ¿sí? Quiero pasar a la siguiente, porque hay un poquito más ahí abajo que quería remarcar, donde puede haber dicotomías que no hagan falta, ¿no? Fíjense acá, Ahí, de nuevo, parecido obviamente al versus, y también acá Lean Startup, ¿no? Como primero y segundo se está buscando esto, si es una o la otra, y no es una o la otra. Bien. por eso es Aquí buenísimo, también. Pablo, esto para todos, es traer esto de decir, esto es lo que busca la gente. Esta problemática que nosotros traemos en esta charla del día de hoy, en este debate, es justamente lo que está pasando y lo que pasa en cada una de las organizaciones. Usamos Design Thinking o Agile. Usamos Design Thinking o Lean. Estos están contrapuestos. Todo esto es tal cual lo que pasa en cada una de las organizaciones. Acá, mirale, ahora haciendo la búsqueda con el término Agile, no Design Thinking, es interesante ver que también acá, ¿no? ¿Son Agile y Scrum lo mismo? ¿No? Es una pregunta. Acá había otro, ¿cómo funciona Agile? O sea, son dudas válidas, ¿no? Es decir, escuchamos agilidad, 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 bueno, ¿cómo funciona? Había otro que había marcado hoy, que era interesante. ¿Dónde lo tenía
más acá arriba, creo que era, bueno, obviamente certificaciones, porque estas metodologías, ahora vamos a hablar un poquito de qué es una metodología, pero se certifican, significado, metodología, cómo se usa, o sea que evidentemente hay una inquietud, un interés sobre el cómo, ¿no? Claramente no son cosas Sí, masivas, ni que lo pueda entender doña Rosa, ¿no? Está claro esto, es muy del mundo, de hecho nos pasa que hay organizaciones, y cuando damos algún workshop, vamos, que hay personas que no han escuchado nunca de esto. Bien, acá creo que esto también es interesante, Ale, mirá, Agile y Waterfall, o sea, esto de Agile versus Waterfall, esto también es interesante de lo que hablábamos de la planificación estratégica o de lo que se habla de la planificación en cascada, versus la agilidad, que tiene otros principios y otra forma, ahora después lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero es interesante esto, acá también está planteado como, y eso sí que está bien, eso sí que está bien que sea una contraposición. Muy bien. Nosotros somos pero fanáticos bueno, de Ale. y una metodología es lo que vamos a tener que empezar a observar, lo que vamos a ver, y vamos a intentar entender este tipo de metodologías en la aplicación, de ver cómo utilizamos esta ciencia, estas buenas prácticas, porque vamos a tener algunas que son científicas y otras de buenas prácticas, y cómo se llevan a la organización, Marquemos y cómo eso, se Ale, aplican de manera hagamos, sistemática. y hagamos un punto ahí, porque es importante esto, digamos, muchas veces se habla como si todo fuera una metodología, y hay una confusión a veces entre la metodología, herramientas, ¿no? O sea que si hablamos de metodología, debe ser rigurosa en términos de pasos o técnicas que se aplican sistemáticamente a lo largo de un proceso o una secuencia para tener algún resultado, ¿no? Entonces, nosotros acá planteamos esta pregunta, ¿no? Si eso es metodología y nosotros no la aplicamos de manera completa o sin rigurosidad, es decir, no cumplimos todo, ¿no? A nosotros nos pasa como consultores y es parte de nuestra profesión esto, ¿no? De que hay un proceso y un resultado, y muchas veces el resultado puede no ser el esperado, pero ¿a qué le atribuimos las causas? Entonces, en nuestra profesión nosotros corremos con este riesgo permanentemente de, bueno, si hay cosas que no hizo el cliente, ¿cómo demostramos que no las hizo y que no es una mala praxis nuestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, tanto desde lo que implementan consultores, agilistas, coach, todos los que facilitan o acompañan procesos, y los destinatarios, ¿no? Las organizaciones. Si no se aplica la metodología con el rigor, o se toma solo partes, ¿está bien o está mal esto? Eso es un poco lo que tenemos que plantear. ¿Se Y puede o es no se puede, Ale? importantísimo. Y esto es importantísimo porque vamos a ver, por ejemplo, y ahora en un cachito vamos a contar nuestra experiencia y desde donde hablamos con mucha más fuerza. El design thinking lo vamos a poder dividir en dos partes: la filosofía del design thinking y después la metodología del design thinking. Y ahí observamos que muchas veces para esta filosofía y la filosofía del Agile, o sea, los principios del Agile, o bien los principios y filosofía del Lean, todos tienen una filosofía, que de ahí podemos utilizar una pequeña parte. Y vamos a estar utilizando los conceptos de Lean, vamos a estar utilizando los conceptos de Agile, vamos a estar utilizando los conceptos de Design Thinking, pero no la metodología en sí. Y a mí me gusta mucho esto de separar cuándo estamos utilizando la metodología y cuándo estamos utilizando los principios. Y Está esto muy es bueno. importantísimo. Es importantísimo. A mí me gusta mucho hacer una analogía con con el psicoanálisis. Imaginemos esto en el psicoanálisis. Yo me siento mal, me siento muy mal, y le pido a un amigo que me invite un café, o yo le invito un café, tomamos un café y yo me voy a sentir mejor. Utilizamos el método de la charla para yo poder desahogarme. La pregunta de todos que hago es, ¿eso fue psicoanálisis? ¿Eso fue una sesión de psicología? No. Pero se utilizaron buenas prácticas de la comunicación, del yo poder desahogarme, del poder comentar, pero estamos lejos, completamente lejos de que sea una sesión psicoanalítica esa. Entonces, haciendo esta analogía, nos va a servir mucho en lo que son las organizaciones, que es ver esta lógica de que muchas veces
vamos a usar buenas prácticas. Nos pasa mucho que cuando damos los cursos de certificación que nos dicen, yo quiero utilizar esta metodología para la vida. Y yo levanto las manos y digo, ojo, para la vida, por ejemplo, Design Thinking, lo podés utilizar mucho, te da mucha flexibilidad a la hora de poder ver alternativas de dónde ir, pero ojo, Design Thinking después termina siendo una metodología de paso y completamente rigurosa. Es muy importante este punto, porque ahora cuando empecemos a entrar perdón si están ansiosos, mundo Bani, pero ahora vamos a entrar a cada una de las tres para conversar un poquito, justamente con esto, es decir, una cosa es los principios y la filosofía, otra cosa es tomar algunas partes, es decir, algunas herramientas que cuenta cada una de estas metodologías, y otra cosa es aplicar la metodología de punta a punta, donde hay, como en todo, que cumplir con varias cuestiones para que, digamos, bueno, se aplicó y después puede funcionar igual o no, ¿no? Pero sí decir con rigurosidad aplicamos todo lo que hay que aplicar. Porque en el mundo organizacional estamos hablando de el mundo del comportamiento de las personas y aparecen un montón de complejidades, justamente de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que el mundo organizacional es del que estamos hablando, donde hay una cantidad de variables en juego enorme, con lo cual no todas las metodologías, por más que se apliquen rigurosamente, van a ser infalibles, ¿no? Eso va a estar claro. Vamos a ir hablando de lo que vamos a ver a través de nuestra experiencia, ¿no? Sí de lo que sabemos del tema, pero un poco enfocado o viciado desde nuestra experiencia, ¿no? Y no tenemos que pedir disculpas por eso. Es decir, si esta charla la diera un ingeniero en sistemas o un desarrollador, sería distinta. Si la diera un diseñador o un diseñador industrial, sería distinta. Si lo daría un agilista puro, sería distinta. Nosotros venimos del mundo de la consultoría, del mundo de la administración y la gestión, y vamos a hablar justamente de que para nosotros esto está primero. Es decir, primero viene la estrategia, segundo viene la innovación, tercero viene change management, ¿no? Sin estos tres elementos para nosotros no hay un porqué y no hay una forma de transitar ese para qué con éxito, ¿no? O sea, Ale, la frase de cabecera tuya es no hay innovación sin change management y no hay innovación sin estrategia, ¿no? Entonces, realmente tenemos que primero poner nosotros esto sí por encima de lo que después van a adoptar las organizaciones como metodología para actuar. ¿Bien? Bien. Vale, primera contienda. Bueno, comenzamos con Agile y esto es parte de lo que veníamos, viene bien de este mundo VUCA, o sea, con esta lógica de que van a haber muchos cambios y aquí empezamos a notar que el change management viene de la mano también con esto, porque los que hemos hecho proyectos de change management y cuando los hacíamos de estos proyectos de change management más monumentales, más grandes, que teníamos que cambiar cosas muy, muy potentes, lo hacíamos con toda la lógica de project management, con todo lo que es, que no la trajimos a hoy, no está en el versus, pero para lo que es PMP, o sea, para lo que es Project Management Professional, ahí tenemos otra certificación, otro mundo, que también tenía su lógica, pero que era un poquito más estable, o de proyectos hoy por hoy que son más estables. Y esto también viene con lo que son las escuelas de management, o sea, a lo largo del tiempo. No significa que el taylorismo, que el fordismo, que lo que es todo lo que es ese management está muerto, no, se sigue utilizando. Vamos sumando escuelas, vamos sumando estrategias, vamos sumando buenas prácticas al mundo del management. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? En Agile nos pasa que empezamos a tener muchos cambios y a lo largo del tiempo, que vamos viendo qué nos pasa con el usuario, o sea, esto de que tampoco lo tenemos hoy dentro de la charla, pero que es otro de los puntos centrales, que es esto de Customer Experience o User Experience, o sea, tenerlo en el centro al usuario. Y tal vez lo que yo tengo como gran idea, tal vez lo que yo tengo como único, no es lo que va a suceder. Y cuando se producen esos cambios, ¿cómo los hacemos? Y Agile viene de la cultura del software. Si querés hablar un poquito de esto,
Pablo, para que se vaya dando este parecer. Sí, y voy a hacer un esquema, permito que ahí puse una pizarrita blanca para mostrar esto, yo soy muy visual, pero van a ver que es sentido común, ¿no? Lo que se habla de dar prioridad de la respuesta ante el cambio versus seguir el plan, tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros, antes el cliente estaba acá, en un proyecto de desarrollo, nosotros comenzábamos el diseño, íbamos avanzando en pasos determinados, y acá entregábamos, ¿no? En este mundo anterior no había tantos cambios, o sea, si acá vemos el mundo exterior no había tantos cambios. Y además, al cliente no se lo tenía en cuenta, es decir, acá yo empezaba y le entregaba esto que a mí se me había ocurrido con nuestros cerebros y nuestra capacidad. Y el cliente acá no tenía tanto poder y por eso aceptaba lo que le entregábamos, ¿no? Entonces, acá hay un gran cambio y esto es lo de por ahí la planificación estratégica o de la planificación en cascada. Esto lo estoy mostrando en un proyecto X de software, por ejemplo, o también lo pueden pensar como planificación de una empresa, ¿no? Es decir, yo estoy acá y planifico llegar acá, y pasa todo este tiempo y hago todo esto para llegar acá, y cuando yo llegué acá, bueno, no había tantos cambios, podía ser posible. El mundo de hoy eso no lo permite, ¿no? No lo permite. Entonces, ¿qué es lo que dice esta como esencia? Es muy simple, ¿no? Es, voy a priorizar la respuesta ante los cambios. Es decir, yo empiezo por acá, primero que empiezo ya con el cliente acá, y una vez que comienzo digo, ok, entrego esto, y vos me podés decir si está bien o está mal, ¿no? Y yo acá puedo volver para atrás, o si me decís que está bien, avanzo. Entonces, el cliente lo hago parte, el número uno. No estoy diseñando lo que se me ocurre, sino que estoy teniendo en cuenta siempre al cliente. Pero además, los cambios que van pasando, ¿no? O sea, acá todo el tiempo ahora están pasando cambios a una velocidad enorme, con lo cual estos pasos más cortos a mí me dan esa capacidad de reacción que hablaba hoy, ¿no? De poder hacer cambios o modificar. O sea, la diferencia entre esto y lo que decía acá, llegar acá, donde ya nadie quiere lo que yo hice, o cambió tanto el contexto, que ya no sirve, esa es la base de esta filosofía y de esta metodología, ¿no? Y dar prioridad en la respuesta a los cambios es fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo adelante, ¿no? Está en juego el ego, está en juego ciertas estructuras rígidas que avanzaron en algo, y cuando hay que deshacer o volver para atrás, ¿no? Siempre trabajamos con cierto grado de hipótesis, ¿no? Si yo acá empiezo a Sí. trabajar porque creo que conozco lo que hago, ¿no? pero lo pongo rápido a validación y consideración de mi destinatario, ¿no? Eso también es una característica. Y esto es importante, y desde la experiencia es parte del sesgo que Kahneman nos habla de costo hundido, esta parte del sesgo de costo hundido, que es, ya he invertido en este software, en toda esta implementación. Falta las últimas pinceladas, pero el software ya está obsoleto. ¿Lo implementamos o no? ¿Hacemos el ongoing? O sea, ¿lo metemos o no lo metemos? Y muchas organizaciones han hecho grandes fallos de esto, de no seguir validando y seguir con esta parte. Por eso el Agile nos da esta super fuerza para no entrar en este sesgo de costo hundido. Pablo, querías decir algo, te veía ahí. No, porque, digo, por eso yo decía antes que en el mundo de la tecnología, de los sectores de IT y demás, esto está muy ya adoptado, porque básicamente a la fuerza, digo, el sector va muy rápido, los cambios en la tecnología y en el software van muy rápido, con lo cual nadie en ese sector puede sobrevivir si todavía sigue con el paradigma anterior, ¿no? Lo sacan de juego, ¿no? Eso está claro. Entonces, y vamos a empezar a hablar que ese agilismo viene del mundo del software y se empieza a implementar o a empezar a tratar de ver cómo las organizaciones también pueden tomar parte de esos principios y parte de esa forma de actuar, ¿sí? Perdón, ahí que estoy sacando y poniendo, ahí vuelvo al screen, ¿eh? Ahí estoy. Bien, ahora ya sí, entonces entremos un poquito. Sí, La idea no sí, es vamos profundizar rápido. mucho en concepto, pero Sí. sí tratar de mostrar los elementos más interesantes para ir haciendo esta comparación rápida, ¿no? Sin profundizar en esto, la agilidad nos viene a ayudar
en mundos más complejos / caóticos, y sobre todo en caóticos, donde no sabemos qué es lo que tenemos que construir realmente, no sabemos cuál es la solución final que vamos a tener y qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, venimos con un mundo completamente ambiguo, y ahí sí que entramos en esta lógica de que necesitamos un modelo de planificación sin saber hacia dónde vamos. Nos pasa mucho cuando vamos en consultoría, y esto es un punto importantísimo para ver, que nos preguntan desde finanzas, y nosotros venimos como background nuestro de las finanzas, nos preguntan, ¿y cuál es el van de esto? ¿Cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto? Y no lo sabemos todavía. ¿Cómo vamos a saber cuál es la tasa interna de retorno que va a tener un proyecto de un software que lo queremos escalar a nivel global y estamos nosotros recién trabajando en las primeras bases? No sabemos, porque la exponencialidad no nos da el número. Por eso, esto es parte de que la estrategia hace la innovación. Y esto de que la estrategia hace la innovación, vamos a tener que tener esos objetivos marcados y vamos a tener que saber cuánto vamos a invertir en esta agilidad. Pero en esta agilidad, como muchas veces, como un proyecto que no voy a poder estar con los valores de antes, con las finanzas que teníamos antes, no podemos resolverlo. Las finanzas de los años 2000 no resuelven esta complejidad del mundo ágil. Y es importante entender esto. Por eso el concepto de la flexibilidad y la adaptabilidad, digamos, claramente ese es el foco que están buscando todas las organizaciones, con un problema, ¿no? Las organizaciones más grandes, las estructuras más pesadas y lentas, ¿no? Denominadas elefantes, de hecho, en el mundo de la fauna empresarial, claramente por anatomía son pesadas y lentas, ¿no? Entonces, esa búsqueda de las organizaciones de ser flexibles y adaptarse a esos cambios tiene que ver con este entorno ANI que todo el tiempo se está moviendo, pero además una velocidad por parte de la competencia del mundo, por ejemplo, de las startups, hace replantear todos los conceptos de gestión. Y de hecho, por eso hoy se habla tanto de la innovación abierta, y es decir, derribar los muros de nuestra organización y no depender solo de las capacidades de las mentes y de las personas que tenemos en nuestra organización para innovar o para capturar una oportunidad, sino abrir las puertas para que distintos actores nos puedan colaborar, nos podamos nutrir, podamos co-crear y podamos capturar oportunidades con distintas estrategias, ¿no? Entonces, como un elefante se puede valer de una gacela para capturar su presa, ¿no? Un poco va por ahí. Entonces, ese juego de la agilidad nosotros lo vemos a nivel de estrategia empresarial y a nivel de metodología específica para implementar en equipos de trabajo. O sea, lo podemos ver en algo muy micro, ¿no? Es decir, un equipo de desarrollo dentro de una organización se formó en Agile, pero además la gestión de esa empresa y la estrategia tiene que ser ágil, ¿no? Entonces, ahí es donde también se pueden tomar elementos y empezar a mezclar y a tomar un poquito. Este concepto me parece que también explica mucho, ¿no? Sí, es importantísimo ver que es iteración, o sea, el Agile, o sea, todo el pensamiento y filosofía Agile está en esto, en la iteración, 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 y cada vez ir mejorando un poco, ir acercándonos a esa solución. Esto de estar en un beta continuo, o sea, esta lógica de estar siempre porque una mejora está por darse, pero al mismo tiempo poderle dar una solución lo más rápida posible al mercado, a nuestro cliente, a nuestro usuario, siempre estar con esa mirada, una mirada con el usuario central, y al mismo tiempo no esperar ese momento wow que lo recibe el cliente dentro de muchos años, sino yo ya le estoy dando esta solución de antemano e intento salir al mercado lo más rápido posible. A mí me gusta mucho en la industria del software esto que dice, hay algunas páginas, por ejemplo, Firefox, que yo la uso desde hace muchísimos años. En el 2005 empecé a utilizar ese navegador Firefox, el Mozilla Firefox. Estuvo en beta por 10 años. O sea, yo utilizaba el Mozilla Firefox beta por 10 años. Y recién hace pocos años pasó a ser un oficial, o sea, lo que te están dando. Pero estuvo durante más de 10 años como beta, pero en el mercado. A mí me gusta, Ale, tomar la analogía de, por ejemplo, las aplicaciones,
cuando uno descarga, tienen en el celular todos tenemos aplicaciones y te llega la notificación de que hay que actualizarla, ¿no? Y cuando la estás actualizando te dice el número de versión, ¿no? Entonces vos estás bajando la versión 5.11.1.7, y eso me encanta para pensarnos a las personas y a las organizaciones como una métrica de evolución, y ahí va a estar muy marcada la iteración. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un cambio? En tu persona o la organización. Porque si todo pudiéramos, si cada cambio que hiciéramos lo nombraríamos con un número de versión, como lo hacen las aplicaciones, estaríamos viendo la evolución constante que estamos teniendo. Es decir, estamos todo el tiempo buscando mejoras incrementales, ¿no? Con lo cual estoy por algo haciendo esos cambios. Evidentemente hay un feedback de algo que puede estar mejor y lo hago. Algo puede estar mejor y lo hago, ¿no? Esa es la base. Y la iteración es una forma de pensar también, ¿no? Y eso es importantísimo para entender, y yo creo que con esto podemos ya saltar, no meternos en sí directamente en lo que es Scrum, o sea, ya en una Bueno, acá metodología estás viendo todas las que dentro hay, del ¿no? pensamiento Agile, pero tenemos muchas y estas se pueden empezar a utilizar, y Design Thinking la podemos, y lo observamos, que lo metemos dentro también del mundo Agile, de este pensamiento, de este marco de pensamiento, de esta filosofía. Pasá una más, por favor, Pablo. Sí. Que aquí tenemos en el manifiesto ágil de todos estos principios que nos centran, y ahí en este manifiesto, o sea, con todo esto, ahí vamos a observar toda la metodología ágil, pero no es el centro y el foco de la charla dar Agile, sino yo le voy a poner un primer tilde positivo a Agile, que es necesitamos pensar de manera ágil, Sí, o sea, totalmente. que es el Agile Management, o O sea, sea, el pensamiento formarnos, Agile. por tu conclusión, formarnos en Agile, sí, totalmente. Sí, 100% seguro. Implementar agilidad en la empresa, sí, totalmente. Sí, y tener equipos ágiles, sin lugar a dudas que tenemos que tener nuestros proyectos y empezar a pensar de manera ágil. Necesitamos dentro de nuestras organizaciones tener agilidad. Y si no tenemos agilidad hoy por hoy, estamos seguros, y sobre todo en empresas de envergadura, de mucha potencia, que van a quedar fuera del mercado. Para la innovación necesitamos Agile, algo que me gusta decir a mí, y sé que tengo muchos ticos aquí, y que no hay ejército en Costa Rica, pero me gusta decir que Agile es el brazo armado de la innovación. O sea, si tenemos que ir a la guerra de la innovación, sin Agile no tenemos ejército. Y esto es lo importantísimo. Si no tenemos nuestros equipos Scrum corriendo dentro de nuestra organización, va a ser difícil. Podemos tener equipos de Design Thinking, sin lugar a dudas, y lo hemos implementado en organizaciones, pero equipos de Design Thinking que también sean equipos Agile per se, Vuelan, la rompen. vuelan. Sí, yo, a ver, pensando un poquito, siempre me gusta el sentido común y demás. Benchmarking, ¿no? Si nosotros vemos que el sector del software es el más veloz del mundo, si dentro de nuestra organización el área de desarrollo siempre es la más rápida, tenemos que mirar qué están haciendo, ¿no? Entonces, cualquier otro sector o cualquier otra área dentro de una organización tiene que entender y aprender la forma de pensar y la forma de actuar de esto, ¿no? Viene de ahí, viene de ahí. Y sí se fue mejorando mucho la adaptación al mundo de las organizaciones y áreas de todo tipo, áreas comerciales, áreas administrativas, áreas financieras, áreas de negocio, etcétera, 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 tomando básicamente los principios de la agilidad y específicamente metodología, ¿sí? Aquí quiero que entendamos esto, hay un marco y después hay distintas metodologías, ¿no? Entonces, Scrum, de nuevo, no vamos a entrar en detallar nada de esto porque nos llevaría un montón, hay cursos enteros del Es tema, una certificación, no la vamos a dar pero sí es entender que, por ejemplo, esto que decía Ale, lo que llamamos que en una organización hay equipos Scrum, significa que hay una base de pensamiento y de actuación muy potente, ¿no? Básicamente, acá es el marco de trabajo para poder trabajar de manera rápida, flexible, iterativa e incremental, o sea que ya manejan estos conceptos, saben de organizarse como equipo. Esto en la pandemia fue fundamental. Realmente las áreas de software, las áreas tecnológicas, no sufrieron para nada el home office y esta remotización de los equipos,
porque estaban sumamente acostumbrados a hacerlo. De hecho, para muchos fue mucho más cómodo, ¿no? Muchísimo más cómodo. Ahí no hubo tanto estrés. Entonces, sí, una base interesante es esta, ¿no? Una base de formación interesante es esta. Scrum se va a aplicar a cualquier tipo de proyecto, es una forma de organizarse. Acá creo que teníamos los roles, ¿no? Como para que entendamos solamente que de la rigurosidad de los métodos que hablábamos antes, bueno, esto tiene roles, o sea que estos roles están formados muy bien en facilitación, en procesos de acompañar a personas, en procesos de efectividad, es decir, de poder lograr lo que se definen, lo que se proponen, y además saltar obstáculos y poder, enfocado en las personas, tener un desempeño ágil, ¿no? Que eso es lo que Por, estamos buscando. por eso, nosotros podemos tener una filosofía, una agile management, pero para pasarlo a la práctica vamos a necesitar alguna de las metodologías o bien basarnos en Scrum. Por ejemplo, tener equipos Scrum. Sí, algo Podemos que tener nosotros, una... ¿vale? Hacemos, ¿no? Nosotros Sí, tomamos, por ejemplo, de Scrum, tomamos parte de parte de las ceremonias, las hemos implementado en partes en algunas áreas de algunas organizaciones. Porque cuando no está tampoco todo el cimiento necesario para toda la metodología, a veces no tiene sentido. Entonces ahí sí nosotros nos tomamos justamente la licencia de tomar partes porque pensamos que puede servirle algo de esto, ¿no? Y por eso decíamos claramente, cuando hay un equipo que está formado previamente en esto, y nosotros queremos trabajar, por ejemplo, Design Thinking, bueno, realmente va muchísimo mejor, porque de eso se trata finalmente, de cómo piensan y actúan en equipo para un fin, ¿no? Entonces, claramente esto sí que funciona muy bien. Bueno, el hecho del como concepto de sprint también, ¿no? de sprint y el sprint nosotros los tenemos en las carreras, son los últimos metros de esa última carrera, y esto viene de lo mismo, esta velocidad de cómo nos movemos dentro de un proyecto por sprint de 1 a 4 semanas, que es donde tenemos tareas para hacer, trabajamos y lo hacemos de esa manera. Y Por enfocado, eso ¿no? viene, También hay un sí, tema interesante acá del sprint. muy enfocado en lo que debemos hacer. Y eso es un sprint de súper resumido. Bien, vamos a pasar a la segunda contienda. Vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el pensamiento de diseño, ¿no? Y la pregunta que nos plantea esta filosofía barra metodología es: ¿estamos resolviendo un problema real para un cliente real en forma significativa? Si es una pregunta muy poderosa para no perder el tiempo, básicamente, y porque la base de esto es que pone en el centro al usuario. Entonces, a partir de poner en el centro al usuario y hacer un ejercicio profundo y real de la empatía, vamos a diseñar lo que realmente quiere y necesita, ¿no? Y cuando hablamos del usuario puede ser interno o externo. Design Thinking también se aplica a procesos de mejora interna, a mejora de procesos, y lo que se llaman wicked problems, ¿no? Problemas complejos. Acá también hay una gran disyuntiva. Muchas veces se trabaja con la metodología de Design Thinking en un problema que no hace falta trabajarlo con esta metodología. No todo Sí, es para trabajar con esta metodología. Sí, quizás aplicar la filosofía y algunas cosas que nos plantea, o herramientas muy concretas, muy útiles del Design Thinking, pero no para aplicar y correr el proceso de punta a punta. por eso es importantísimo el proceso de design thinking. No te conviene, o sea, voy a arrancar con esto, cuando vos ya tenés la solución. Vos decís, ¿esta ya es la solución? No, pero voy a hacer un design thinking. Te va a servir, siempre suma, pero no le vas a sacar el jugo real de la metodología. Tu metodología tal vez es Lean Startup o meterlo directamente en un equipo Agile. Sí, Pero Ale, como perdón. buen design thinking, y ahí te dejo, Pablito, como buen design thinker, yo te digo, tal vez debemos replantear esa solución y verla por un proceso de design thinking. Yo siempre pasaría toda solución de antemano, me replantearía, vería al cliente, me pondría empático, definiría el problema y pasaría toda solución previa que venga de design thinking, sin lugar a dudas. Sí, ahí tomo esto que dijiste de redefinir y revisar el problema, porque muchas veces
una organización se plantea trabajar un proceso de design thinking para mejorar, no sé, la comunicación interna. Y quizás se resuelve solo con algunas técnicas de ir a buscar las causas raíz y un poquito de revisión de la problemática y del encuadre de ese problema, y ya encontramos muchísimo ahí. Y si además le agregamos este concepto de poner el usuario en el centro, ya podemos quizás resolver muchísimo, ¿no? Entonces también a veces es mucho más simple que aplicar este proceso, pero sin lugar a dudas que tiene un montón de beneficios, ¿no? Design Thinking como metodología tiene etapas y fases, están apoyadas en lo que se llama las metodologías de doble diamante, es decir, pasa por procesos de divergencia, donde todo está permitido, bienvenido, y busco muchas opciones, y luego tengo que hacer convergencia, es decir, filtrar, cerrar, y doble diamantes porque tenemos, a través de estas 5 etapas, tenemos este momento de converger, luego de diverger, perdón, después de converger, luego volvemos a hacer divergencia, y en prototipado y testeo volvemos a cerrar. Entonces aquí hay un doble diamante, y estos procesos combinados, cada uno en su momento, son muy, muy potentes, siempre teniendo el usuario en el centro. Por eso comenzamos con esto, ¿no? Pero bueno, muchas veces nosotros lo que llamamos fase cero con Ale es, antes de empezar con esto, a veces mapeamos y entendemos bien el problema, y quizás disparamos para otro lado, ¿no? Así que también lo tenemos que decir. Acá, bueno, Ale, también tenemos principios. Sí, tenemos los principios, que es centrado en los valores humanos, o sea, es totalmente con el usuario en el centro. No lo digas, mostralo, y esto es importantísimo, que es muy del hacer. O sea, el design thinking es empezar a hacer, empezar a moverse, y viene de la lógica del Agile también, que Eso, el Agile, todos los puntos están en común, quiero decir, que, los principios que los podemos conectar perfectamente. eso mismo, colaboración radical, o sea, que estos equipos, por ejemplo, En y equipo, haciendo esta individual no hay. conexión con el Scrum, o sea, colaboración radical de diferentes áreas, de diferentes profesiones de base, pensando de diferentes formas, cultura de prototipos, el prototipo es un poco más pequeño que el beta, y esto es ya cuando somos muy técnicos para ver la diferencia entre un beta con un prototipo, pero es la misma lógica de siempre estar iterando y pasar de ideas a la acción. O sea, mostrame, hacé. No te quedes solamente en buenas palabras, sino en el hacer. Muy bien, y ahí voy a dejar una pregunta para lo que viene después. ¿Un prototipo será un producto mínimo viable? ¿Está bien decir que un prototipo es un MVP? Lo dejo como pregunta, ¿sí? Por una de las dudas más frecuentes que a veces encontramos. Pero lo que sí sabemos dentro de una investigación, que la cultura de trabajo mejora después del uso de Design Thinking. Entonces, si te lo decía hace un rato, de usar Design Thinking siempre para validar el problema antes de meterte en un proyecto Agile, antes de meterte en una lógica de desarrollo de producto o servicio por Lean Startup, sin lugar a dudas, metete en hacer un proyecto basado en Design Thinking, porque te va a mejorar la forma de trabajo, la cultura, la forma de compartir, la forma de pensar, de ver afuera de la caja. Sin lugar a dudas, es una metodología que te va a hacer un empowerment dentro de la empresa terrible. Y seguro, Ale, que esta misma estadística no la tenemos en agilidad, pero seguramente que es idéntica, digamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cultura de trabajo. Digo, ambas requieren esta organización, esta estructura del equipo, una orientación hacia resultados y ciertos principios que generan en el equipo un compromiso y una cohesión muy, muy importante. Entonces, esto también seguramente lo genera la agilidad. Por ejemplo, un equipo Scrum, luego de pasar por un proyecto trabajando de esa manera, seguramente que aumenta sin lugar a dudas, ¿no? Por eso nosotros decimos que es esto, ¿no? La forma de pensar por un lado, los principios, y por otro lado, sí, la metodología rigurosa de pasos, que va de punta a punta sin saltear ningún paso, ¿no? Daniel, ahora contestamos esa pregunta en un ratito. Esa pregunta es Muy buena. la pregunta, es Esa es una de la las pregunta. mejores preguntas que hay, Excelente. que es la que vamos a resolver. Mayor eficiencia en los proyectos de innovación, sin lugar a dudas. Esto Pablo. tiene que ver con las etapas, porque llevamos a los equipos desde un punto
A a un punto B pasando por estas fases de divergencia y convergencia, con lo cual nosotros nos aseguramos sí o sí que al terminar esa etapa logramos algo, ¿no? Entonces por eso es eficiente, digo, porque logramos un resultado con pocos recursos y muy rápido, por eso está enmarcado en lo que se llama metodología ágil. Nosotros este doble diamante lo podemos tratar como un acordeón, es decir, lo podemos acortar o estirar tanto como queramos. De hecho, se puede correr un proceso de design thinking en 1 o 2 días, o nosotros, nuestro método es de 6 semanas. ¿No? No mucho más, la verdad que no mucho más de 8 semanas, no mucho más, creo que más de 2 meses y medio no tiene sentido. Justamente el método propone llegar lo más rápido posible a la quinta etapa de testeo, porque ahí está el aprendizaje para iterar y volver a hacer, ¿no? Esto que vimos antes en la agilidad, la iteración, la podemos ver adentro en un ciclo de design thinking. Es decir, si yo voy muy rápido de empatía, definición, ideación, prototipo, valido, en la validación vuelvo a hacer empatía. Y ahí hago las iteraciones que tengo que hacer leyendo la información real. Es decir, sí o sí design thinking te obliga a probar en real con un prototipo, y de ahí está lo más jugoso, ¿no? Entonces, claramente por eso es muy eficiente, y así lo explicamos a directivos en las organizaciones, ¿no? Bueno, claramente está el usuario en el centro, Y y los el procesos de proceso de mejora. mejora, versión, ¿no? Muy bien, lean, no quiere decir que lean, sino la tercera contienda es con Lean, que lo dejamos solito Lean, porque es algo que viene de dónde, Ale. Que viene ya de la manufactura, de la industria. Lean significa magro, significa sacar toda la grasa a esa carne y dejarlo lo más liviano posible. Esa es la búsqueda de esto. Y acá tenemos los 8 desperdicios, que son puntos de innovación total, y siguen siendo puntos de innovación total. En el toyotismo los teníamos como una lógica de Ahí viene, ¿no? Década una del mejora. 80, en Toyota empieza en el sector automotriz, luego se empieza a pasar a otros sectores, y luego se empieza como a implementar en el mundo de las organizaciones. Empezó a haber formaciones en Lean, ¿no? Es decir, cómo ser magros a la hora de actuar sería, ¿no? Y a la hora de pensar y actuar. Así es, y acá tenemos estos 8 desperdicios que también dentro de lo que son nuestros talleres nos ponemos en punto, pero aquí vemos que todo esto, acá son estos 8 puntos, son 8 puntos que nosotros podemos ir a innovar. O sea, son 8 puntos de innovación, y no nos vamos a poner en este punto porque queremos ir más al detalle de la mezcla, pero esto es lo que tenemos como lógica de la filosofía, entender que Muchos los puntos en problemas son común, oro. Este es mucho, el mucho en punto. común con agilidad y con design thinking. Fíjense todos los puntos en común, no hay nada que desentone, digamos. En esto estamos totalmente alineados, ¿no? Y los principios son los mismos. O sea, tenemos una lógica de principios que es la misma, pero la pregunta es, no tanto podemos construir esto, sino deberíamos construir esto. O sea, volvemos a la lógica de este Antes. pensamiento. ¿Debemos realmente construir esto? Porque te llega este producto y te dice, este es el producto que vamos a hacer. ¿Lo tenemos realmente que construir? Esta Pero sería la Ale, pregunta. porque pienso en esto, ¿no? Y lo estoy pensando ahora, si esto viene del toyotismo y la década del 80, bueno, la oferta tenía el poder, y este sentido de los desperdicios y mejorar incrementalmente todo el tiempo, es decir, sobre un proceso o un producto, ver qué mejoras podemos hacer, es porque después lanzábamos al mercado lo que queríamos, y el mercado se lo encajábamos y lo iba a aceptar. Ahora, la diferencia acá es, en vez de pensar cómo hacer eficiente y magro algo, es preguntarnos antes si tiene sentido construirlo, porque si no lo validamos, quizás estamos haciendo algo que no quiere el cliente, que no le sirve, o que no es lo mejor, o no es como lo quiere exactamente, ¿no? Solo se nos ocurrió a nosotros y así lo hicimos. Entonces, Lean Startup tiene un concepto muy interesante de la iteración, y es que sí parte de entender primero construyendo algo. Entonces, voy a construir algo porque la información está en la realidad. Entonces, yo tengo que construir algo y lo tengo que poner a prueba. Entonces, el gran concepto de Lean Startup es cómo hago para hacer algo pequeño, barato, para poder aprender rápido, ¿no? Ahí voy a medir
ahí voy a sacar conclusiones, voy a aprender y voy a iterar, ¿no? Entonces, este proceso iterativo es el más poderoso y que se ha utilizado en el mundo de las startups para crear las marcas que hoy conocemos que son gigantes y globales, han empezado en pequeño, ¿no? El Lean Startup, por ejemplo, fue utilizado por Airbnb, y si ustedes ven la historia de Airbnb, cómo empezaron los dos socios para crear un concepto que a priori cualquiera que lo hubiera escuchado hubiera dicho, están locos, ¿cómo va a meter a alguien en su casa, a un extraño? Y sin embargo, hasta que no lo hicieron en verdad, no podían demostrar que ese concepto podía funcionar, ¿no? Entonces, el aprendizaje está, y un poco la base de este concepto es get out the building, ¿no? Es afuera está la información, no podés diseñar desde el escritorio o desde la fábrica, tenés que crear algo, lanzarlo y aprender. Pero la clave está en hacerlo en pequeño, ¿no? Y ahí viene este concepto del producto mínimo viable, que es aquello que podemos hacer como mínimo y que sea viable para poder probar en la realidad con usuarios reales, y en esa interacción hay un aprendizaje muy potente para después escalar. No tiene sentido ir a escalar o hacer un modelo de negocio o lanzar algo en grande cuando todavía no tengo la certeza de que eso realmente es así. Por eso CNN va a cerrar, dice José, dice Daniel, y no es solo CNN, ¿no? Ale decía que hay una estadística de las empresas del SP500 que viene mostrando cómo cada vez los ciclos se acortan. Ese es el mundo Bunny en el que estamos enfrentados, ¿no? Los ciclos de vidas se han acortado, ¿no? Pero esto es muy, muy importante, de cómo viene desde un mundo industrial a lo que hoy se está utilizando en los sectores más veloces, que son la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acá podemos aprender muchísimo para lanzar productos y servicios o experimentos. Así es. Y bueno, Pablo, Este es el subte, el metro, el el metro. subway que tenemos aquí, que hicieron Wow. desde la compañía Deloitte, que nos muestra todas las metodologías, o sea, que existen hoy por hoy en lo que es la agilidad, y tenemos de Design Thinking, que lo notamos más en la iniciación. Nosotros no entraríamos en ningún proyecto, y ya lo digo con el corazón puesto completamente en Design Thinking. No podés comenzar un proyecto sin pasar por Design Thinking. Es una locura decir, ya tengo la solución. Y lo hemos observado en muchos de nuestros clientes que nos decían, ya tengo la solución. Y cuando fuimos, se replantearon muchas cosas. Por eso, sin lugar a dudas, hay que empezar por un Design Thinking, todo proyecto, para entender completamente la necesidad del usuario, entender completamente el problema. Creo que esos dos puntos, Design Thinking lo resuelve mejor que ninguna otra metodología, y ahí es donde entramos a la parte de la agilidad y a los Scrum, a los proyectos. Podemos ir a lo que es Lean. Ahí sí pasamos a lo que es el deliver, o sea, el empezar a construir la solución. ¿Por qué? Porque Design Thinking, si le tengo que poner un punto de capa caída, es que no te lo hace. O sea, nos dice, pasa de ideas a la acción, sí, pero te pasa la acción previa, Para te aprender. pasa la acción del prototipo, a validar la El idea, objetivo es pero no a aprender. construir. Sí, sí, digo, este mapa asusta, pero lo que importa acá es que entendamos esta relación entre marcos de trabajo o filosofías de trabajo que tienen ciertos principios, las metodologías que lo integran y las herramientas que tiene cada una de las metodologías. Y si realmente analizáramos uno por uno este esquema, seguramente hay un 80% de refrito, ¿no? Lo que se llama refrito es pequeñas variantes que hacen que algo parezca nuevo, pero que está tomando lo anterior. Entonces, parece enorme y sin duda que no hay que utilizar todo, ¿no? Sin duda que no hay que utilizar todo, pero nos da una interesante ubicación, sí, para los usos y los objetivos, ¿no? Entre esto que estamos viendo acá, el Discover, el Deliver, el Release, ¿sí? Acá esto sí realmente ordena el scaling. Hoy las empresas que tienen que escalar también pueden utilizar metodología para escalar. Entonces, bueno, es muy interesante, solo que asusta cuánto hay para aprender y cuánto de esto nosotros no sabemos. Y esto también es la realidad del mundo, ¿no? Todo lo que está avanzando todo el tiempo. No seguir atrás de las modas porque sí como loco, sino las bases y fundamentales de las cosas son importantes para esto, ¿no? Básicamente, Ale,
los enfoques que le demos a los equipos o las metodologías en las que los formemos y las que apliquemos, básicamente tienen que servir para trabajar mejor. Si creemos mucho con Ale en el hecho del bienestar en el trabajo y de hacer las cosas más fácil, con menos esfuerzo, y las metodologías ayudan mucho a eso. Y también el para qué, ¿no? Así que finalmente le demos más valor a nuestros clientes, y eso claramente nos posicione en el mercado, y que estemos con ese espíritu constante, evolutivo, de estar buscando la mejora, y esta tensión que siempre hablamos de la explotación y la Un segundito, exploración. un segundito que justo estoy acá, que se nos va Daniel, y voy a contestar rápidamente estas dos preguntas. Creative Problem Solving, lo que nos va a quedar un poco es la parte empática por debajo, por eso yo creo que es una vuelta un poco más fuerte hacer un Design Thinking más que un Creative Problem Solving, pero es preferible hacer un Creative Problem Solving a no hacerlo. Pero sin lugar a dudas que utilizaría la metodología completa de Design Thinking. Y ahora sí, en lo que es las metodologías que se mezclan varias metodologías en un departamento o proyecto, es justamente la respuesta que estaba dando Pablo. Sin lugar a dudas, vamos a tener que utilizar todas y vamos a tener que ser muy buenos nosotros manejando todo esto al mismo tiempo. Y es como que yo les diga, y tenemos que alimentarnos bien a la mañana, hacer deporte, dormir y todo, sí, todo al mismo tiempo. Vamos a tener que tener todas estas metodologías corriendo al mismo tiempo y no chocan entre sí, y vamos No, a un tener que ejemplo, debatir en los equipos entre sí. un ejemplo para que lo podamos entender es, imagínense un departamento de software de desarrollo que tiene 20 personas, puede trabajar en su función de explotación, es decir, en su función de los puestos de trabajo que tienen como equipo para prestar el servicio de desarrollo dentro de la empresa, como equipo Scrum. Es decir, cumplir todo, ¿no? Pero a rajatabla, los roles, las ceremonias y este proceso iterativo, ¿no? Así va a dar respuesta como departamento a lo que requiere la organización. Y en paralelo, también se pueden armar equipos de Design Thinking para explorar algunas oportunidades de esos wicked problems, para que esas mismas personas estén en un espacio diferente y en un momento diferente explorando. Entonces, y como dijimos, toda la base que tienen de Scrum va a hacer que ese equipo de Design Thinking pueda trabajar excelente. Si le metería alguna mezcla a ese equipo, ¿no? Lo mezclaría con áreas de negocio, con área de marketing, con área de finanzas, y armamos un equipo bien, bien diverso, bien mezcladito, que teniendo esa base de actuación va a ir bárbaro, ¿no? Un proceso de 6 semanas como trabajamos nosotros puede llegar a tener muchos logros, y en el año va a estar trabajando todos los días con Scrum y quizás haciendo 3, 4 corridas o 4 sprints de Design Thinking para explorar algunos proyectos nuevos, ¿no? Entonces, ahí ven un ejemplo, y quizás todos están formados en los principios Agile y previamente fueron formados en principios Lean. Excelente. Ahí tenemos un cóctel muy, muy completo. Muy Bueno, bien. Preguntas. sí, Nos hemos sí, pasado 10 minutos. 10 minutos era una hora la promesa de la charla, pero si tienen consultas, preguntas, hay mucha gente en la sala, podemos aprovechar. al mismo tiempo, mientras vamos cerrando, se pueden comunicar con nosotros en @langalejandro, @marecpablo o en @capacita.cr. O sea, son los 3 arrobas que tenemos nosotros dentro de Capacita. Se pueden comunicar con nosotros, cualquier otra duda, consulta, pregunta que les surja. Post esto, nosotros estamos encantados dentro de Capacita para ayudarlos, para poder motivarlos a la utilización de esto. Próximamente tenemos certificaciones en Agile dentro de Capacita, certificaciones en Design Thinking también las tenemos muy seguidos, nos pueden ir preguntando para esto. Sí, les vamos a enviar este video que va a quedar, vamos a darles el link para que lo puedan volver a ver. Si quieren pueden prender las cámaras un segundo, hacemos una buena foto de cierre y quedamos para preguntas. Quedamos para preguntas. Ahí está Acá Juanca. tenemos, Juanca, próximamente tenemos una certificación de Agile, sé que la estamos, justo no se te escucha, Juanca, y tenemos otra de OKR a fin de mes también que comenzamos. También tenemos OKRs, Agile, Design Thinking. Ahí vamos a pasarles la información a los que nos soliciten. Más bien, gracias por estar presentes en
en esta gran sesión. Ale, Pablo, se jalaron, como decimos acá, un partidazo. No, y a disposición para si tienen que llevar una charla de estas a sus organizaciones, pues muchas veces hay que explicar a un directivo, muchas veces hay que explicar a un board o a un C-level estas diferencias, o tienen dudas. Nuestra intención es que inviertan bien, y nos encanta a veces también decir que no, ¿eh? No es siempre lo que nosotros hacemos es lo mejor, es decir, para nosotros también asesorar es decir, no, esto no te sirve, empezá por esto otro, o hacé esta otra cosa, y nos parece eso, que a la larga sí vamos a agregar valor si también ayudamos a elegir bien. Parte de esa toma de decisiones la entendemos porque muchas veces puede haber muchas posibilidades y hay que hacer algo y podemos equivocarnos solo por querer hacer algo, ¿no?, dentro de la organización. Entonces, me parece que vale la pena estas distinciones. Démosle a la foto de los que nos asomamos. Muy bien ahí con las cámaras, mil gracias. Ahí esperen que saco la segunda pantalla porque no tenía. Ahí está. Excelente, excelente. Muy Bueno, bien, muchas gracias por haber estado aquí, y como he dicho anteriormente, cualquier duda, consulta, nos tiene a nosotros en capacita.cr para cualquier duda, consulta, y nos estamos viendo en una próxima charla de estas, o bien ayudándolos en sus organizaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de Hasta semana luego. mañana. Hasta luego.